Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Oye, delante le cambié el apellido. Francesca Parodi es nuestra estelar de los días miércoles. Además, está siempre con nosotros. Discúlpeme, Francesca, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Con lapsus. Hola, muy buenos días, Álvaro, María José y José. Encantada nuevamente por conversar con ustedes. Oye, eso da cuenta de que aquí la María José no me escucha porque no me dijo nada que te había cambiado el apellido. Estaba ella absorta en sus cosas ahí de tuiteando y retuiteando. Es algo que suele pasar, Sí. pero efectivamente, Francesca Muñoz, una diputada, yo soy una ciudadana más tratando de aportar también a la política del país. José Ramírez, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Bien, encantado de estar con Francesca Parodi y ustedes, pues, así que muchas gracias. Oye, no sé Muy si estarás tan buen tema. encantado con lo que te voy a leer. José Ramírez Gaete, de pronto el senador #Gastón Saavedra le urgió criticar por la prensa al gobierno por la lentitud de nombramientos. Olvidó el mea culpa que le corresponde a su partido por contribuir a esa demora, con aspiraciones excesivas y escasa unidad interna. Este fue un tuit tuyo a propósito de una entrevista que dio aquí mismo, en Estelares, en la jornada de ayer, el senador Gastón Saavedra, que dijo que el gobierno había ganado, pero que no sabía ganar, pero que no sabía gobernar. ¿Está tenso en extremo la negociación para el nombramiento de los cargos de seremia en el gobierno, José Ramírez? Sí, yo no creo que esté tenso en extremo. En primer lugar, creo que lo que le importa a la ciudadanía es que el gobierno asuma todas las funciones que tiene que asumir y lidere soluciones a las problemáticas que estamos viviendo en la región. Y en ese sentido, evidentemente que nos cabe una autocrítica, y que yo creo que es a nivel nacional, en el sentido de la tardanza de estos nombramientos. Sin embargo, uno esperaría más de un senador de la República que forma parte del gobierno, que su partido forma parte del gobierno, y que al parecer está más preocupado de criticar a este gobierno por la prensa, cuando, como lo dije en el tuit, su mismo partido a nivel regional ha tenido aspiraciones que han dificultado esta designación. ¿Se pueden conocer cuáles son esas aspiraciones o no? ¿O forman parte del secreto de la negociación? O sea, yo creo que es evidente. El mismo senador Saavedra hace un tiempo decía que no quería que lo invitaran de portero a la coalición, en circunstancias de que el Partido Socialista no formó parte de este proyecto político de gobierno y que se está integrando por diversas razones, pero creo yo que todavía no miran el cuadro completo. Para algunos parlamentarios el cuadro completo se acaba en el Congreso, se acaba en la política institucional, y para nosotros desde Apruebo Dignidad la política también se hace con las bases, se hace con el mundo social. Y ante eso, las aspiraciones del Partido Socialista muchas veces pareciera que todavía están en los años 90. Tú dices que no, y para terminar y darle la palabra a Francesca, que tendrá algo que decir respecto de esto, tú lo que sostienes es que todavía no se entiende la forma que a los partidos de Apruebo Dignidad, sobre todo los más nuevos, tienen de hacer política. El socialismo democrático no lo comprende, no se adapta, es lo que dice José Ramírez, presidente subrogante de Revolución Democrática en el Biobío, entre paréntesis. Evidentemente, yo creo que tenemos un diálogo que es necesario profundizar, pero que aparentemente desde el Partido Socialista se siguen replicando prácticas de la vieja concertación, y ante eso nosotros no vamos a aceptarlo de ninguna forma. ¿Cómo se observa desde la vereda del frente, Francesca Parodi, esto que está pasando? Nosotros delante reflexionábamos aquí con María José Benavente que hacer gobierno no es fácil y que en otros países, sobre todo de régimen parlamentario, esto puede tardar semanas y hasta meses, y un gabinete puede caer en un 2x3. Claro. Entonces, lo que pasa acá puede no ser tan raro. Y que la negociación no es necesariamente mala. Que no es exactamente. Entonces, ¿cómo lo observas tú, Francesca Parodi, esto que está pasando en el gobierno? Yo creo que yo lo he mencionado en algunas otras entrevistas que hemos tenido cuando estaba Daniel, ahora también con José, de que finalmente existe esta cierta ansiedad por los nombramientos rápidos, por los nombramientos ya, y yo creo que en ese sentido el gobierno de Gabriel Boric fue bastante rápido en nombrar lo que fueron las planas mayores, como lo que fueron ministros o incluso los subsecretarios, en comparación, por ejemplo, con lo que pasó con el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera.
el hecho de no tener todavía seremis nombrados no necesariamente significa de que el gobierno regional no está funcionando, los diferentes ministerios en la región del Biobío no están funcionando. Recordemos que hay personas que son los subrogantes y las seremías de alguna manera continúan trabajando, quizás no a la máquina que deberían, pero sí en el funcionamiento normal del día a día de cada uno de los ministerios a nivel regional. Pero yo vuelvo a insistir en el punto, porque efectivamente el gobierno de Gabriel Boric, con esto que le gusta mucho decir de la nueva política, bla, 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 ha terminado en las viejas prácticas igual. Lo que pasa es que a otros ritmos y con otros métodos comunicacionales, como por ejemplo el hecho de las bases, bla, bla, bla. Bueno, yo no veo mucha gente de base metido en autoridades de gobierno, más veo un poteo político más maquillado por el hecho de presencia de personas más jóvenes, que por cierto es positivo, de más presencia femenina, pero creo que finalmente la lentitud de los nombramientos pasa por las trabas que pasan siempre, que es finalmente las aspiraciones que tienen cada uno de los partidos políticos en tener sus cuotas de poder y poder invitar también al gobierno a sus operadores políticos de turno. Y eso yo creo que es un cáncer que tenemos enquistado, no con este gobierno, sino que hace muchísimos años, lamentablemente, de retorno a la democracia. Entonces, de repente disfrazamos mucho los nombramientos y efectivamente lo que estamos viendo ahora es que están entrampados probablemente en boteos, y no quiero con esto decir que el gobierno de Gabriel Boric lo está haciendo mal, sino que el gobierno de Gabriel Boric está replicando algo que se viene haciendo mal hace mucho tiempo, que es el peso de los partidos políticos y finalmente también el peso que ejercen los diferentes parlamentarios para tener más poder dentro del gobierno, que lo que se traduce básicamente son más operadores políticos al servicio de los parlamentarios de turno o de los partidos políticos de turno. Y creo que eso es lamentable y creo que lo único que le hace mal eso es a la región, en este caso a la región del Biobío, y vuelvo a insistir, esta participación de base o así no se ha visto en los diferentes nombramientos, porque aunque hagan todo diferente, tienen los mismos resultados. Francesca Parodi, ex seremi de gobierno, militante de Evópolis, José Ramírez, presidente subrogante de Revolución Democrática en la región del Biobío, los estelares del miércoles en Buena Costumbre. ¿Qué han echado de menos, preguntarle a ambos, de la instalación en el gobierno? ¿Qué es lo que, como expectativa también desde el punto de vista de la ciudadanía, uno puede echar de menos? Es verdad, estas 2 semanas es muy poco tiempo para evaluar, ya decía también ayer con los otros estelares, pero uno puede decir, ¿verdad?, que es lo que podría haber pasado y que no ha pasado todavía, más allá, obviamente, de los nombramientos que supone no pasarían ya de esta semana, pero sacando la discusión de ahí. José. Sí, yo creo que en general, como decía Francesca, yo creo que la nota en términos generales es positiva. Yo creo que la tardanza en los nombramientos de la seremía responden en buena parte a lo que se señalaba, y ahí yo tengo una crítica para nuestra coalición, para nuestro gobierno, en el sentido de hasta qué punto la fuerza política institucional es la necesaria para gobernar, porque ciertamente lo es, ¿cierto? Y por eso estamos hoy en día en una coalición en donde convive Apruebo Dignidad con socialismo democrático, etcétera. Pero también necesitamos gobernar con las personas que tienen esperanza de este gobierno, ¿cierto? Con la ciudadanía organizada, con los sectores independientes, y ahí creo que tenemos todavía un aprendizaje en torno a cómo generar una relación en que esos movimientos, esa ciudadanía organizada pueda incidir en el gobierno. Puede ser con autoridades, pero también en una relación más fluida y constante. Eso por un lado, y yo creo que es necesario que también se anuncien medidas un poco más concretas en lo inmediato. Durante abril yo creo que sería muy positivo que el gobierno pudiera presentar un paquete de medidas ambicioso. ¿En materia social, en materia económica o en general? Yo creo que en materia económica es muy importante que podamos reactivar el empleo, reactivar la economía. Muchas voces que proponen el quinto retiro, por ejemplo, en el fondo aprovechan esta situación económica que tenemos para poder plantear este tipo de medidas que a nuestro juicio no son las indicadas para el momento actual. Así que un paquete de medidas en torno a la reactivación laboral,
es muy urgente para poder aplacar la situación que estamos viviendo. Francesca. Sí, bueno, yo vuelvo un poco al origen de lo que decía al principio. Yo creo que en este momento hacer evaluaciones del gobierno creo que es un poco precipitado, independiente de que está en un proceso de instalación más lento o más rápido, creo que no es lo relevante. Creo que en ese sentido, más allá de los nombramientos de los CEREMI, que efectivamente le importan mucho al mundo político, particularmente a los parlamentarios, que siempre les gusta tener sus propias cuotas de poder para poder ir operando y asegurándose más allá que el bienestar de la región, sino que la reelección próxima. Aunque queden 4 años todavía, eso funciona así, y el peso que tienen los parlamentarios incluso es mayor que lo que tienen los partidos políticos en la instalación de las diferentes autoridades. Eso lo va a vivir José, o quizás ya lo está viviendo, ya ve un poco cuál es la dinámica que tienen los diferentes parlamentarios. El hecho de tener el Partido Socialista dentro también está hablando de un actor de que sabe perfectamente de qué se trata. ¿Cómo hacerlo? Yo sí creo efectivamente de que, si bien, y sin ser un ánimo destructivo, porque creo que hay que permitirle a los gobiernos instalarse y permitirle también la luna de miel inicial, que creo que en este caso al gobierno del presidente Boric, y creo que es una mala noticia, la luna de miel se la cortó bastante, y yo creo que con algunos resbalones que pegaron, partiendo por el tema de Isquia Sitges cuando fue a la macrozona, yo creo que fue un error desde el punto de vista de cómo funcionó eso, y finalmente la imagen que se terminó dando. Una agenda que a mí particularmente creo que en nada importa a la ciudadanía, como es el tema del indulto o la amnistía a las personas que están presas, delincuentes por el estallido social. Y por otro lado, un quinto retiro que efectivamente creemos que no tiene el piso en el Congreso, y creemos que una mala política pública, y aprovecho también de un tirón de oreja a mi sector, donde lamentablemente muchos diputados que actualmente están en el Congreso terminaron aprobando una medida que es populista y que bajo mi punto de vista arregla el problema. Ahí también se esperaría también una agenda más social, más que se haga cargo del punto de vista económico, del punto de vista de la reactivación de la economía, que es tan importante para nosotros seguir metiéndole la mano al bolsillo a los chilenos con el retiro de la AFP. Y también una muy mala noticia, la Convención Constituyente, que lo quiero decir, que no protegió finalmente el dinero que tienen ahorrado todos los chilenos y chilenas, rechazando el artículo que hacía mención de que ese dinero era intocable. Francesca, en poco tiempo, porque desgraciadamente se nos fue, como ex vocera de gobierno, ¿qué reflexión te merece el informe de Amnistía Internacional que dice que el expresidente Sebastián Piñera dejó, comillas, un legado sombrío en materia de derechos humanos? Bueno, primero dos cosas. Primero, que es valorable todos los organismos de derechos humanos que hacen estos informes. Este es un informe general donde se habla de todos los países. De hecho, la página que está dedicada a Chile son 2 páginas de un informe bastante extenso, valorable, por cierto. El informe sombrío es el titular que puso en este caso el presidente Bustos, que es el presidente de Amnistía Chile, sí, donde él hace una valoración. Ahora, es bien importante, este informe, sin tratar obviamente de ningunear el hecho de generar informes, yo creo que es absolutamente positivo, así también como lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada Human Rights Watch, la Defensoría de la Niñez y el INDH, donde efectivamente se han hecho recomendaciones con respecto a cómo podemos mejorar en derechos humanos en nuestro país. Esas recomendaciones, particularmente por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, han sido tomadas. De ahí nace también la reforma a Carabineros, que parte por el ministro Blumel, que después continuó el subsecretario Gali, y yo creo que son positivos y que tenemos que avanzar en eso, pero sin embargo entendamos también que este informe de Amnistía Internacional, más allá del titular que le pueda poner el presidente de Amnistía Internacional para Chile, efectivamente, el señor Bustos, el presidente Bustos, que efectivamente hay que tomarlo en consideración y hay que seguir avanzando. El hecho de lo que pasó durante el estallido social y también el actuar que tuvieron los diferentes carabineros, y que muchos de ellos fueron desvinculados también de la organización, así como también los procesos judiciales que se están llevando a cabo para poder esclarecer los hechos, así como también las condenas necesarias, son un aporte y hay que seguir avanzando. Y ahí también el reconocimiento que hace también el propio informe con respecto, por ejemplo, al matrimonio igualitario que se aprobó y que hoy en día Chile permite matrimonio de personas del mismo sexo. Yo creo que son aportes, hay que mirarlos también en base a recomendaciones. Lamentablemente no hace recomendaciones. Uy, se pegó Francesca. Sí. Y seguir avanzando en lo que es la... José Ramírez, tus reflexiones respecto de este informe y de efectivamente lo que hace no es una cita textual, sino que es una cita al presidente Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional, el legado sombrío en materia de derechos humanos.
Claro, yo creo que es un tema que hemos conversado muchas veces desde el estallido social, que ya fue hace bastante tiempo, y en el cual tenemos que avanzar. O sea, ahora a nosotros como parte de la coalición de gobierno nos corresponde avanzar en el área, poder realizar las profundas reformas que requiere Carabineros y en general las instituciones de orden público y también la Fuerza Armada, que van desde materias de administración civil de estos órganos, ¿cierto? Para evitar los casos de corrupción, etcétera, hasta materias del mismo relacionamiento interno que existe muchas veces en la policía y en las Fuerzas Armadas, donde muchas veces también hay discriminación, hay abuso, etcétera, y obviamente el trato con la ciudadanía. Ahí tenemos mucho que avanzar. Yo creo que el gobierno anterior abordó especialmente mal y de una forma casi criminal el orden público a raíz de las manifestaciones sociales multitudinarias que ocurrieron en el estallido social. Es cosa de recordar lo que pasó. Nosotros estuvimos ahí, ¿cierto?, junto a las personas en tribunales cuando las marchas no podían avanzar ni siquiera media cuadra y llegaban todos los carabineros a reprimir, disparando perdigones a escasos metros de las personas, y para que eso no se vuelva a repetir tenemos que trabajar profundamente junto a las instituciones de orden público para mejorar la aplicación de los estándares de derechos humanos en el control del orden público. José Ramírez, presidente de Revolución Democrática en el Biobío, presidente subrogante, y Francesca Parodi, militante de Evópoli, ex Seremi de Gobierno. Gracias por los estelares de día miércoles. Nunca más te confundo el apellido Francesca Parodi para que no te enojes conmigo. Así que te mando un gran abrazo. Te lo agradezco. El alcance del nombre no tiene mucho que ver con el fondo político en el caso de las determinadas políticas públicas que se han llevado a cabo. Está todo muy bien. Gracias, José Ramírez. Gracias a ambos. Buena semana. Que tengan buen día. Muy buenos días. 3 minutos faltan para las 9. Viene el resultado del sondeo de opinión y también el destacado del resumen de noticias.